Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Como dijimos esta semana, en Badalona al Día lo íbamos a dividir en dos bloques. Y bueno, como ya os fui explicando de lo que iba a ir, vamos a ir rápidamente a dar paso a Ana María Canal, que está en Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Mariluz, buenas tardes Pilar, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos vamos a Mallorca y ahí está Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, estamos aquí pues para seguir hablando, ¿no? En este espacio creado para seguir dando voz, ¿no? A todas esas familias que tienen a su ser querido desaparecido. Hemos ido tocando diferentes temáticas a lo largo de las semanas y esta semana, como dijimos la semana pasada y como comenté yo en el anterior Badalona al Día, íbamos a hablar de dos palabras que hasta que no pasó lamentablemente el caso de Ana y Olivia no las habíamos escuchado, que era secuestro parental y violencia vicaria. Para eso le vamos a preguntar a Ana María Canal qué es lo que se diferencia, ¿no? en esta tipología de desaparición cuando hablamos de secuestro parental. Que desde mi punto de vista es el tipo de desapariciones más, pues como que a mí particularmente me toca por la vulnerabilidad de esas personitas que resultan al final afectadas con este tema, con los secuestros parentales, que son los niños pequeños. Exacto, ¿no? Es así, ¿no? Porque al final, ¿no? Como íbamos hablando semanas atrás, la vulnerabilidad vuelve a estar presente, ¿no? En el programa de hoy, ¿no? Y Pilar, además, ¿no? De todas las herramientas que tenemos, ¿no? De difundir las alertas y sobre todo cuando son así secuestros parentales, ¿habéis introducido alguna tecnología más o crees que con los avances que hay, ¿no? Porque claro, la tecnología avanza a pasos agigantados. De momento, ¿cómo está en esa tecnología nueva que se pueda ir incrementando o implantando dentro de poco? Bueno, esos desaparecidos siempre intentamos pues, adaptarnos a las nuevas tecnologías, como tú dices. Tenemos un super equipo de audiovisuales que no conozco a nadie, de Mariluz, y la verdad que hacen un trabajo excepcional, sobre todo redes sociales. Tenemos también reconocimiento facial, que también se trata de tener la foto de los desaparecidos en tu álbum de Google y si alguna vez tú haces una foto y te salta la coincidencia, pues tú puedes avisar a esos desaparecidos de que te ha pasado esto, que has encontrado una coincidencia en una de tus fotos. Claro, luego también la inteligencia artificial se está introduciendo, ¿no? Haciéndote un selfie con el móvil, haciéndote un selfie. Exacto. Y a veces, pues claro, coges mucha gente detrás que tú ni siquiera te das cuenta. Y la verdad que es una buena herramienta. Todo lo que sea avanzar para poder obtener más información a la hora de encontrar a un desaparecido es bueno. Luego la inteligencia artificial, pues, a ver, hay que con mucho cuidado porque también tiene su lado negativo, pero bueno, también hay que utilizarlo para mejorar. Y en casos de menores, por ejemplo, que se alargan el tiempo, pues tenemos la posibilidad de a lo mejor, no nosotros, sino las fuerzas de seguridad del Estado, de hacer una simulación de cómo sería ese menor con más edad. Con el paso, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? De los años, claro, los que se perduran en el tiempo que pasan los años y no aparecen, pues es una buena herramienta. Y Ana María, en el caso de los secuestros parentales, ¿hay un alto porcentaje de desapariciones en esos desaparecidos? Pues Mariluz, estadísticamente hablando, no hay un porcentaje exacto. Sí que es verdad que es bastante más bajo en proporción a otro tipo de desapariciones. Por ejemplo, las desapariciones de menores, pero ya hablamos de menores por fuga, ya sí representa un número mayor, pero en el caso de los niños pequeños es un porcentaje bastante bajo en proporción a todo el resto de desapariciones. Fíjate, hablando del paso de los años, hay una desaparición, ¿no? que está todavía
en tu comunidad, ¿no, Pilar? Es el caso de Malén, ¿no? Que también creo que se ha podido trabajar, ¿no? Algo al respecto con esta inteligencia artificial, o se ha podido hacer algo respecto a la edad, porque cuando desapareció, ¿qué edad tenía? 15. Y ahora 15 años. ¿Y ahora qué edad Pues tiene? 25, 26. Sí. 11 Claro. años que... Claro, en este caso, ¿no? Se sigue, ¿no? Intentando, ¿no? A través de esa tecnología poder, por lo menos, porque claro, ha podido cambiar mucho. Cambiamos físicamente con el paso de los años, ¿no? ¿Y crees que con estas nuevas herramientas se pueda dar más pistas y ayudar así más a la familia? Depende del caso. Claro. Se puede También. envejecer, pero hombre, yo creo que esto lo tendría que hacer la Fuerza de Seguridad del Estado dentro de una investigación. Claro. Porque a veces nos vemos por TikTok mismo gente que usa esa inteligencia artificial para hacer no simulaciones, sino vídeos, como si esa foto cobrara vida. Sí, lo he visto. Y la verdad, a mí como persona me revuelve cuando veo eso. Y me puedo imaginar o ponerle en la piel de un familiar. No sé. Exacto. A mí ¿no? personalmente no. Es horroroso, además, el TikTok del que estamos hablando creo que lo vimos juntas, y es una persona que encima está fallecida. Nos horrorizó, y no vamos a dar el nombre por respeto a la familia, pero es terrible, ¿no? Que hagan estas simulaciones, como bien dices, y encima de personas fallecidas que hablen, que cobren vida. Entonces siempre decimos, ¿no? La tecnología está muy bien, pero bien aplicada. Y como bien dices, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sepan con esas herramientas cómo hacerlo bien, no hacer, hablando, claro, una chapuza, ni hacer estos vídeos que son de mal gusto. O sea, lo único que son es de mal gusto, ¿no? Y en cuanto a la violencia vicaria, que es una palabra que yo no había escuchado nunca, dentro de esos desaparecidos, ¿qué estadística hay, no? Cuando ocurren estos casos, ¿no? Yo es que solo puedo pensar, ¿no? En lo mal que lo lleguemos a pasar con esta desaparición de Ana y Olivia, que marcó un antes y un después, creo, ¿no? Y ¿cómo crees, no? Ahora mismo, ¿no? Los casos que hay se desarrollan, ¿no? Con esta violencia vicaria. ¿Hay muchos dentro de esos desaparecidos o han habido muchos? A ver, mira, ese tema es el tipo de violencia llevado al extremo más cruel. A ver, la violencia vicaria, al punto que llegó el caso de las niñas Ana y Olivia, pues fue, pues eso, el extremo más cruel y más, no sé cómo llamarlo, pero también hay violencia vicaria sin llegar a ese extremo. O sea, es hacer daño a esos niños solamente con el fin de hacer daño a su pareja. Me da igual, no hablo solamente de tanto si es un hombre como si es una mujer. Existe desde los dos géneros. Entonces, para mí es, pues como digo, y el caso de ya cuando se llega a ese extremo, pues ya hablamos de, pues es una crueldad en su más alto nivel. Aquí en Baleares tenemos activo un caso, además de mi ciudad, de Inca, y en este caso es la madre que se llevó al niño. Luego hemos tenido casos también de una niña que estuvo también, que se la llevaron fuera del país, que la tuvimos activa muchísimos años y al final también se la llevó la madre, consiguieron gracias a un súper trabajazo de la Guardia Civil volverla a traer, y yo luego la he visto a esa niña, la sigo viendo y es una pasada. Y luego también tuvimos activo un caso de una niña también que se la llevó la madre. La tuvimos que desactivar por temas legales, porque también es ese tema. A veces tenemos muchos casos, pero por tema legal no podemos. Al ser ya pasar a juzgado de familia, nosotros lo tenemos que retirar como alerta de desaparición. Pero el caso no se resuelve. El caso no se resuelve. Y no solo es hacer daño a la otra pareja, sino a la familia. Yo tengo contacto con esa abuela. Esa abuela está desesperada. Claro. Es muy triste.
Claro. Porque se está privando no solo de su entorno materno o paterno, sino también de la familia materna o paterna. Claro, y obligan a esos niños a vivir con el temor, a vivir a escondidos, porque Exacto. al final es una situación que tú Sí. te escondes y escondes a ese niño, a esa niña, para que no te encuentren, para que no lo encuentren. Entonces le estás privando también a ese niño de una vida normal, por mucho que puedan decir que también tenemos un caso aquí en Madrid todavía activo de también su madre se llevó a la nena y bueno, pues sabemos, tenemos conocimiento porque bueno, pues la madre habló con nosotros y dijo que es que, bueno, que no le parecía bien que se estuviese difundiendo la alerta porque podía perjudicar a la niña, y que la niña estaba bien. No, la niña no está bien. No. La niña no está bien, la niña la tienes escondida, la niña la estás privando de su padre, la estás privando de su abuela, la estás privando de sus tíos, de su entorno. Y algún día tendrás que explicárselo. Y bueno, pues a ver cómo le devuelves a esa criatura y cómo le devuelves a ese padre y a esa abuela todos esos años perdidos. Y vosotros como coordinadoras, cuando os enfrentáis, ¿no?, a estos casos, ¿qué es lo que sentís? Mucha impotencia muchas veces, porque llegas hasta un punto. Claro. Tienes que ir con mucho cuidado también y cada caso es un mundo, la verdad. Pero bueno, ofrecemos o intentamos ofrecer el mayor apoyo posible a los familiares y orientarlos. Sí, porque como has dicho tú antes, Pilar, que es verdad que estos temas son tan complejos, tan delicados, que al final tienen que llevarlo personas especializadas y bueno, legalmente autorizadas a ello, porque nosotros únicamente podemos acompañar a esas familias, acompañarles y guiarles y bueno, pues como siempre apoyarles en todo lo que podemos, claro. Si el servicio jurídico nos autoriza a difundir la imagen, se difunde, pero muchas veces no es posible. Claro. Muchos nos piden difundir la imagen del progenitor que se ha llevado. Eso sí que ya hay veces que no. En el caso de esta nena de Madrid, tenemos la alerta activada de la madre y de la niña. Sí, hay casos que sí, pero son muy poquitos. Lamentablemente, ¿no? Es duro, ¿no? Y como hablábamos, ¿no?, de esa vulnerabilidad, ¿no?, de tanto de los pequeños como de las personas mayores. La semana pasada, justo a acabar el programa, al día siguiente saltó esa alarma de esa persona mayor que desapareció en Pineda, que gracias a Dios rápidamente se pudo resolver, ¿no? Pero os pregunto a los dos, ¿no? A las dos, perdón. Tanto personas mayores como que son las más vulnerables, como pequeños, ¿qué alto porcentaje ante otras desapariciones que puedan ser, pues yo qué sé, de nuestra edad? ¿Tenéis más personas vulnerables, entre comillas, que personas, pues yo qué sé, de 50, de 40, no sé, así más o menos? ¿Os podéis hacer? Sé que a lo mejor os pillo un poco fuera de juego. A ver, en tema números, fuera de juego totalmente. Sí, pero claro. bueno, sí es cierto, hay temporadas que sí, lamentablemente pues la salud mental afecta. Y a veces sí que tenemos bastante personas de esa franja de edad. Sí, aquí en Madrid es muy frecuente el tema de salud mental. Es que es muy difícil, es muy complicado porque una persona que tenga pues problema cualquiera que sea, esquizofrenia, bipolaridad, necesita una medicación, pero esa persona, si no se toma la medicación, es una persona adulta, aunque viva con otra persona, si esa persona dice que no se la toma, no se la toma. Sí, y si esa persona dice que quiere vivir en la calle, pues quiere vivir en la calle. Y bueno, nos hemos encontrado con casos que se les ha encontrado, pero como han dicho que no quieren volver, son personas adultas y... A ver, tienen todo su derecho también, el que no quiera, no quiere. Eso, y siguen en la calle, pero claro, el sufrimiento para esas familias es enorme, porque quisieran tenerlos controlados, quisieran
pues eso, que no estuviesen viviendo en la calle, de manera indigente, sin techo, o de la caridad, o muchísimo. Entonces, tema de vulnerabilidad por temas mentales, y luego los mayores, claro, como también habíamos hablado, Claro. Alzheimer, demencia. Lo que se desorientan en un momento dado. Abarca un gran porcentaje entre todos, mayores, personas con problemas mentales, sí. Porque dentro del accidente también hemos tenido gente que ha tenido un accidente. También, Hace ¿no? poco vimos una chica aquí que fue a hacer una ruta en la montaña y se cayó. Y lamentablemente la encontramos fallecida. ¿No? Una desaparición involuntaria, ¿no? Sí. Se podría catalogar y con la tan mala suerte de caer y fallecer. Sí. Dentro de esa vulnerabilidad que hablábamos, como bien dice Ana María, el problema mental, de una palabra que se suele utilizar mucho, pero que realmente es muy seria cuando toca a un familiar y que a veces a lo mejor nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no? Que es la depresión. Y a veces dices, es una palabra que se repite, hoy estoy depre, y realmente no sabemos lo que es una depresión de verdad, ¿no? Y al igual, una persona, tu amigo, tu pareja, no lo sabes o no te has dado cuenta, o quizás, no sé si hay algún síntoma de alerta que se pueda ver. Creo que es difícil, no lo sé, tampoco soy psicóloga y no lo puedo decir, ¿no? Pero tiene que ser muy duro, ¿no? Que a lo mejor una persona joven con un problema de depresión salga y no vuelva, ¿no? Y lamentablemente casi siempre cuando ocurre así el desenlace es fatal, ¿no? Sí, bueno, pues hay casos que sí, y algunas veces que se llega a tiempo. Por eso es fundamental denunciar enseguida la desaparición. y hay muchos casos que están en el aire. Yo por lo menos aquí, ¿verdad, Pilar? Hay casos que es eso, que como viven en situación de calle y bueno, pues repetidas veces ya la familia han puesto la denuncia, pero no pueden hacer nada y quedan ahí en stand-by. Sí. Entonces muchas personas, si la persona está enferma y no está capacitada mentalmente, se puede incapacitar, pero eso es un proceso muy largo, muy penoso, tanto para la persona como para los familiares. Vosotros si tuvierais, como madres que sois, ¿no? Si tuvierais que lanzar a estos padres o estas madres que hacen estos secuestros, ya no vamos a hablar de violento, no lo vamos a llegar al extremo, pero bueno, también. Si tuvierais que lanzarle un mensaje, ¿qué les diríais? Pensaran en el hijo o la hija y no en ellos. Lo fundamental. Así es. Y que el tiempo corre en su contra. Ana María. Cuando uno piensa en independientemente de las razones que le haya llevado a hacerlo, hay solución de una manera o de otra, pero eso de llevárselo y separarlo de todo el entorno porque esa persona quiera, no. Fíjate que yo pienso que yo particularmente renunciaría a verlo sabiendo que iba a ser feliz antes que hacer algo así. O sea, si tú quieres a una persona, tú quieres que esa persona esté bien. Claro. Y no eres, y mucho menos egoísta, ni mucho menos ejerces una violencia vicaria, porque eso ya es un extremo. Es un extremo. Yo sé que Pilar, ahora le voy a hacer una cosa, que la voy a pillar, pero lo mismo sí que lo sabe rápidamente. ¿Nos puedes dar el teléfono? Porque yo creo, no sé si todavía está activa o no. Ahí me parece que ya han puesto una centralita, no lo sé si está activa, yo estoy aquí. Sí, está activa. Yo puedo decir que la he probado y la verdad es que... Tú también lo has probado, ¿verdad, Pilar? O sea, que estamos activas. Esos teléfonos que dábamos antiguamente pasan a otra banda y era... número único, gratuito. Cuéntanos, Pilar, ese nuevo teléfono, esa nueva centralita de... Te contesta una locución automática y te deriva, depende de lo que tú necesites, a pulsar 1, a pulsar 2 o a pulsar 3. Ajá. Depende de lo que tú necesitas, pues te atenderá una persona u otra. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, siempre.
Ajá. Y el número es, te lo digo, Dilo, sí, adelante. 868-286-726. Ese es el teléfono gratuito de esa centralita nueva, ¿ves? Que ha incorporado SOS Desaparecidos para derivar, ¿no? Según lo que necesitemos, irás a un departamento o a otro, ¿no? Está muy bien, una nueva iniciativa, modernizándose en las nuevas tecnologías y todo lo que sea bueno para ir ayudando, ¿no? A localizar, y si estás en un sitio o estás en otro y puedas avisar rápidamente, ¿qué es lo que decimos? Lo hablemos con Ana María y lo volvemos a repetir porque es un mensaje que tiene que calar hondo en la sociedad. Si vemos una persona, tanto sea mayor o sea, porque ahora ya es lo que hemos hablado, problemas mentales, que esté desorientada, que veamos que no está actuando correctamente, no cuesta nada acercarte, decir todo va bien y si no, no perderla en el campo de visión y llamar pues a quien haya. Si estás aquí en Cataluña, Mossos d'Esquadra, si estás en Inca, pues a Policía Nacional, y en Madrid exactamente lo mismo. Porque luego nos sabría muy mal que esa persona que nosotros a lo mejor no le hemos echado cuentas salga en esa alerta, ¿no? Entonces hay que concienciar. Y por otro lado, Ana María, yo creo que hay algo muy importante, ¿no? También que tenemos que tener claro que cuando vean una alerta de esos desaparecidos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues avisar al teléfono que Pilar acaba de dar, o escribir también a la dirección que ha dado, o a la policía directamente. Policía o Mossos d'Esquadra o quien corresponda. Sobre todo tener claro también que a la hora de compartir y difundir esas alertas, que bueno, que a veces sí que es verdad que, por ejemplo, estás en Barcelona y salta en Madrid, o sea, que da igual que compartamos, estemos donde estemos, porque nunca sabemos dónde ha podido ir a parar el desaparecido. Mira, si me permites, aquí tuvimos un caso de una persona mayor que desapareció, creo que me parece que quiero recordar que tenía unos 80 años, con un caminador. Desapareció de Mallorca, de un pueblo de Mallorca. De Mallorca. Pues ¿sabes dónde apareció? En Valencia. Madre mía. Se había cogido el barco el señor y se había ido a Valencia. Para que veáis... Nunca sabes lo que puede pasar y dónde debe estar, dónde está. Además, el lugar de desaparición que ponemos en las fichas es el lugar donde se la ha visto la última vez. Exacto. Pero puede estar en cualquier sitio. Porque muchas veces se suben a un autobús, se suben a un taxi, a un avión. Exacto. Palma, pero claro, puede estar en cualquier sitio de la isla. Mucha gente, pero ha desaparecido en Palma, pero da igual. Da igual. Puede estar en Inca, puede estar en Manacor, o coger un avión, un barco. Nosotros igual, una desaparición aquí en Barcelona fue para Galicia, imagínate. De punta a punta. O sea que nosotros ante todo, pues eso, sobre todo compartir y difundir las alertas, que no cuesta nada, nos cuesta nada simplemente hacer ese gesto. Yo os agradezco tanto a Ana María como a Pilar que estéis con nosotros. Yo espero que la semana que viene, ya que hemos cogido a Pilar, no la quedemos aquí con nosotros y vayamos dando vueltas cada vez y dándole más forma a este programa para sobre todo concienciar y que sepan las familias que no les olvidamos. Estemos donde estemos y en la comunidad que estemos, les dais voz, ¿no? Porque vosotros sois Ana María de Madrid, Pilar de Mallorca, pero representáis a la familia de esos desaparecidos. Estáis vosotras dos aquí, pero yo sé que sois todos una gran familia, que estáis conectados, ¿no? Y que es un trabajazo, porque al final son muchas horas, a veces hay desapariciones que se complican muchísimo y estáis ahí al pie del cañón y es, como siempre digo, es una labor que hacéis brutal. Yo os emplazo hasta la semana que viene, hablaremos, pues bueno, de desapariciones, como siempre intentaremos entrar en ese mundo del por qué desaparecen y todas las preguntas que se llegan a hacer las familias, y sobre todo vamos a hacer entender que ellos no son los culpables, que ese sentimiento de culpabilidad que tienen, que lo vayan quitando de la cabeza, ¿no? Y sobre todo que tengan claro que la esperanza siempre la tienen que tener presente hasta que llegue ese desenlace fatal. Si queréis decir algo más, yo por mi parte os mando un besazo enorme desde Barcelona y nada más, que nos vemos la semana que viene.
Igualmente, muchas gracias por darnos voz, visibilidad, siempre. Eso es, muchas gracias Mariluz, de verdad por este trabajo también encomiable que haces, y pues yo encantada de seguir adelante y pues a dar un empujoncito a todo el mundo para que nos apoyen y nos ayuden, pues sobre todo con esa difusión. Nosotros despedimos nuestro Badalona Día, este último bloque, y como siempre os emplazo a la semana que viene aquí, que no faltéis en la cita, pues os esperamos a todos en el Badalona Día. Buenas tardes.